Muy buenas noches, licenciada Sharon Vanessa Rodas Echeverría. Mi nombre es Edwin Josué López Felipe, estudiante de la sección 62 de la Estrategia de la Comunicación Lingüística. Y le voy a hablar sobre el capítulo 16 de Don Quijote de la Mancha. Y el capítulo 16 inicia diciendo así: de lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta del que imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado con el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algunas brumadas a las costillas. Tenía el ventero por una mujer a una no es la condición que suele tener las de semejantes tratos, porque naturalmente era caritativa y se dolía las calamidades de sus prójimos y acudía a curar a Don Quijote, e hizo que una hija suya, doncella, la muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha, de cara llana, de cojote, de nariz roma, de un ojo tuerto y el otro no muy sano. Verdad que es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas, que no tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza pues ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, un camaranchón que en nuestros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba a un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de nuestro Don Quijote, y aunque era en jalmas y mantas y sus manchos, hacía mucha ventaja a la Don Quijote, que solo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos y un colchón en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que al mostrar que era de lana, porque algunas roturas al tiempo en la dureza semejaban de guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada, cuyo hilo si se quisieran contar no se pudieran uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritones, que así se llamaba la asturiana, y con Bismayer. Viese a la ventera tan encardenalado. Aparte de Don Quijote, dijo que aquello más parecía golpes que caídas. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: hágase vuestra merced, señora, de manera que algunas estrofa que no faltaran, que les haya menester, que también me duele a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debiste vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser, dijo la doncella, que me ha acontecido muchas veces soñar que caí de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritones. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es el caballero aventurero y de los mejores y más fuertes de que luego tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es un caballero aventurero?,
replicó la moza, tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se va apaleando, y el emperador hoy está en la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. Pues como vos, siendo de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenés al que parece siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, que no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y que ahora no nos hemos topado con ninguna que lo sea, y tal vez que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que sí, mi señor Don Quijote, sana de esta herida o caída, y yo no puedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo, creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es que por lo que suele decirse que la alabanza propia evilice, pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho, pero agradecerlo mientras la vida me durare a los altos cielos, que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a las leyes y los ojos de aquella hermosa ingrata que dijo entre mis dientes que los detesta, hermosa doncella, fueran señores de mi libertad. Confusa estaba la ventera y su hija y la buen de Maritones, oyendo las razones de la andante caballero, que si las entendía como si hablaran en griego, pues bien alcanzaron todas se encaminaban a ofrecimientos y requiebros y como no usadas a semejantes lenguajes, y parecía otro nombre del que se usaban otro hombre que se usaban, y agradeciéndoles con mentiras las razones sus ofrecimientos, le dejaron a las asturianas Maritones. Juró a Sancho que en menos lo había menester que su amo. Había el herrero concertado con ella que aquella noche se fugarían juntos, y que ella le había dado su palabra de que él, estando sosegado los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase, y contase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras, que no las cumpliese aunque las diese en el monte y sin testigo alguno, porque presumía de muy de hidalga, y no tenía para enfrentar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracia y los malos sucesos la habían traído a aquel estado, el duro, estrecho, apocado hermetismo lecho de Don Quijote, que estaba primero en la mitad de aquel estrellato establo, y luego junto a él el suyo Sancho, que solo contenía una esfera de Enea, una manta antes que mostraba ser de ajenjo fundido de lana. Sucedía a estos dos hechos el arriero fabricado, como se ha dicho, en las enjalmas, todo el adorno de los mejores mulos que traía eran 12 lucios gordos y famosos, porque uno de los ricos arrieros de Arévalo, según dice el autor de esta historia, que este arriero hace particular mención porque le conocían muy bien, y aunque quieren decir que era algo pariente suyo, fuera un historiador muy curioso y puntual en todas las cosas bien de ver, pues las que quedan referidas como ser tan mínimas y tan rateras no las quiso pasar en silencio, de donde podían tomar el ejemplo los historiadores graves que no cuentan las acciones tan cortas.
que apenas nos llegan a los labios, dejándose el tintero ya por descuido, por malicia o por ignorancia, lo más sustancial de la obra bien haya sido 1000 veces que el autor tablante de Ricamont y el otro lado libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y que la puntualidad lo describen. Todo digo que después de haber visitado el arriero y dándole el segundo pienso que se tendió en sus almas y se dio a esperar a su puntualísima maritones. Ya estaba Sancho abismado y acostado, aunque procuraba dormir. No le consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote con el dolor de las suyas tenía los ojos abiertos como la liebre. Toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgaba en medio del portal ardilla. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía, los sucesos que cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trajo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue el que imaginó haber llegado a un famoso castillo que, como se ha dicho, castillo era un parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometió que aquella noche al fruto de sus padres vendía yacer con él una buena pieza, y tendiendo toda la quimera que la había fabricado con firme y valedera, se comenzó y a pensar el peligroso trance en que la honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía en su señora Dulcinea de Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen adelante. Pensando pues en estos disparates, llegó el tiempo y la hora, que fue menguada de la avenida Las Asturianas, la cual en camisa y descalza cogió los cabellos en una albanega de fustán con tocino y atentos pasos entró en los aposentos donde los tres alojaban en busca del arriero, pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama a pesar de sus bismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando su querido topo con los brazos de Don Quijote, el cual la hizo fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra. La hizo sentar sobre la cama, tentándole luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser finísimo y delgado cendal. Traía en las muñecas unas cuantas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales, los cabellos en que alguna manera tiraban a los serines en los marcos por hebras de lucísimos oros de Arabia, cuyo resplandor era el del mismo sol y oscurecía, y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente a él la pintó en su imaginación de la misma traza, y de modo que le había leído en sus libros de la princesa que vino a ver el malferido caballero, vencida de sus amores con todos los adornos que habían puesto, y de tanta ceguedad del pobre hidalgo, el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí buena doncella, que no le desengañaban, las cuales hacía vomitar a otro que no fuera arriero, aunque le parecían que tenía en sus brazos a Dios, a la hermosura, y teniéndole bien aizada, con voz amorosa, baja, y le comenzó a decir: quisiera hallarme en términos hermosa y alta señora de gran pagar tamaña merced, con la que vista de vuestra gran hermosura me habéis hecho mal querido la fortuna. Si no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a vuestra
fueran imposibles, y más que señal de imposibilidad otra mayor que la prometida fe que tengo dada la sin parar Dulcinea de Toboso, única señora de mis escondidos pensamientos, que sin esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sándido caballero que la dejara pasar en blanco a la aventurosa ocasión que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritones estaba conjugadísima y trasudando de haberse tan aislada de Don Quijote, y sin entender de hasta tantas razones que le decía procurar de mí hablar palabras, desearse el buen arriero que habían despierto sus malos deseos. Desde el punto de que entró sus coimas por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso del asturiano le hubiese faltado a la palabra. Le hubiese faltado a la palabra. Por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, quedó hasta ver que aquellas razones él no podía entender, como vio que la moza forcejaba por desearse, y Don Quijote trabajaba por tenerla, pareciendo más la burla. Enarboló el brazo y en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca de sangre, y no contento con esto se le subió encima de las costillas, y con los pies más de trote se les pasó todo de cabo a rabo. El hecho, que era un poco indeleble y no de firmes fundamentos, no pueden sufrir las añadiduras de arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó debía ser dependencia de Maritones, porque había dándole llamado a voces, no respondía con esta sospecha. Se levantó y, diciendo un candil, que se fue hacia sentido de Pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, medricosa y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, y aún dormía, y ahí se arrojó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una parte y a otra. Entre otras alcanzó no sé cuántos a Maritones, la cual sentía de dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que su despecho le quitó el sueño, la cual, viéndose tratar de aquella manera, hizo entender diciendo, alzándose como pudo, se abrazó con Maritones, y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero de la lumbre del candil del ventero, el cual su dama, dejando a Don Quijote, acudió a el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pues con la intención diferente, porque fue a castigar, creyendo sin duda que aquella era ocasión de toda, era la ocasión de aquella armonía, y como no suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero. Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeando con tanta prisa que no daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y quedaron a oscuras, dándose sin compasión todos los bultos. Donde quiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaban aquella noche en la venta de un cuadrillero, lo llamaban de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, decidió de su media vara y de caja y de lata de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento, diciendo: ténganse a la justicia, ténganse a la hermandad. Y el primero con quien se topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba derribado al lecho, tendido boca arriba y sin sentido alguno, y echándole atiendo a la barba, no cesaba de decir favor a la justicia. Pero viendo que tenía sido como se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y los de allí dentro estaban
eran sus matadores y con sospechas reforzó la voz diciendo: cierre la puerta de la ventana, miren, no se vaya nadie, que ha muerto aquí un hombre. Esta voz sobresaltó a todos y cual la apendicen en el grado que tomó la voz, retirándose el ventero a su aposento, el arriero en sus almas, la moza a su rancho. Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar y a prender a los delincuentes, mas no halló, porque el ventero de la industria había muerto. La lámpara, cuando se retiró a su estancia, y fue forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. Ahora las 3 palabras novedosas. Como número 1, fustán, cierta tela de algodón gruesa, fuerte, con la que se acostumbraba a forrar vestidos. Número 2, es el nombre con el que se le conoce a la pieza gruesa y áspera. Y número 3, pedagogo, es la persona capacitada para planear y dar clases en los niveles educativos. Y con esto se finaliza el video del capítulo 16. Gracias.